Soy una huérfana que vivía en casa de Alejandro. Los mayores arreglaron que me casara con él, y yo, llena de alegría, acepté. Me casé con él felizmente, y él tampoco se negó. Sin embargo, después de la boda, se mostró indiferente conmigo. Más tarde, con la excusa de los negocios, vivimos separados durante largo tiempo. Mi suegra me reprochaba no haberles dado hijos. Mi vida entera la pasé esperando a Alejandro y sirviendo a mi suegra. Agotada, postrada en la cama del hospital, Alejandro, como mi esposo, ni siquiera vino a verme por última vez. En cambio, Marta vino amablemente a decirme que Alejandro estaba ocupado preparando su boda con ella y no tenía tiempo para visitarme. Alejandro dice que en cuanto mueras, celebraremos nuestra boda inmediatamente. Laura ha sido la esposa de Alejandro durante más de 30 años, mientras que mis hijos y yo hemos vivido sin reconocimiento oficial. Deberías estar satisfecha con eso. Fue entonces cuando me enteré de que Alejandro tenía otra familia desde hace tiempo, con una amante e hijos. Solo yo estaba completamente sola. Cuando volví a abrir los ojos, había regresado al tiempo antes de casarme. La madre de Alejandro me preguntó, Laura, ¿te gusta nuestro Alejandro? Ya no me gusta. En esta vida, haré lo que verdaderamente me hace feliz. Capítulo 1. El olor a desinfectante del hospital parecía permanecer en mi nariz, y el tormento de la enfermedad aún se sentía presente. Frente a mí, la madre de Alejandro seguía preguntando, Laura, ¿te gusta nuestro Alejandro? ¿Qué te parece casarte con él después de graduarte? En la sala estaban sentados los familiares de Alejandro y los viejos amigos de mis padres. La mujer frente a mí mostraba una expresión amable y cariñosa, completamente diferente a la persona cruel y difícil que recordaba de mi vida anterior. Como Alejandro y yo vivíamos separados, nunca tuve la oportunidad de quedar embarazada, y ella me atormentaba todos los días. Me obligaba a beber brebajes amargos y a rezar de rodillas. También exigía que le sirviera el té y le diera masajes personalmente. Si me negaba, lloraba y se lamentaba, diciendo lo difícil que había sido criar a una huérfana como yo, que me había criado como a su propia hija, que cuando tenía pesadillas de pequeña, era ella quien me consolaba, y cuando enfermaba, era ella quien me cuidaba. Este era mi punto débil, por eso nunca me resistí antes. Laura, no seas tímida, di algo, la madre de Alejandro me dio un pequeño empujón. Volví a la realidad y me encontré con sus ojos llenos de urgencia. Si en mi vida anterior hubiera observado más detenidamente, habría notado que su prisa por emparejarme con Alejandro era en realidad por apoderarse de mi fortuna. En aquel entonces, yo era solo una señorita mimada que acababa de sufrir la pérdida de sus padres y creía haber encontrado apoyo y calidez en la familia de Alejandro. ¿Cómo podría haber imaginado tanto? Pero ahora, después de 30 años de un matrimonio solo de nombre, después de haber experimentado el tormento de la madre de Alejandro una vez que se quitó la máscara, lo veía todo con claridad. Así que me puse de pie y dije sonriendo, tía, creo que hay un malentendido. Siempre he visto a Alejandro como un hermano. Su expresión se volvió fría instantáneamente. El hecho de que me preguntara hoy frente a todos si me gustaba Alejandro era para confirmar nuestro matrimonio, así nadie podría criticarla cuando utilizara mis bienes. Pero rápidamente se recompuso y me abrazó con naturalidad, diciendo a todos, esta chica es tímida. Alejandro, lleva a Laura a dar un paseo por el jardín. Alejandro estaba sentado en el sofá de enfrente, todavía con su aspecto juvenil, guapo pero algo distante. Como su padre era amigo de mis padres, habíamos crecido juntos. De pequeña, siempre andaba tras él, pidiéndole que jugara conmigo, y en ese entonces nos llevábamos bien. Pero al crecer, Alejandro se fue distanciando. En mi vida anterior no lo entendía, pensaba que era porque al crecer había que mantener las distancias entre hombres y mujeres, sin querer admitir que en realidad estaba cansado de mí. Yo era una señorita algo arrogante, con mal carácter, y él tenía que obedecerme por orden de sus padres. No me quería pero tampoco podía deshacerse de mí, naturalmente se cansaría. Si simplemente me hubiera ignorado, no habría sido tan malo, pero se casó conmigo, y después de casarnos, permitió que su madre me atormentara mientras él vivía feliz con Marta. Lo odiaba, pero me odiaba más a mí misma por haber estado tan cegada por el amor y haber vivido tan miserablemente.
Apreté los puños y luego los aflojé lentamente, me liberé suavemente del abrazo de la madre de Alejandro, manteniendo la sonrisa. No es necesario, hermano, ¿no ibas a ver a Marta más tarde? Si la quieres, deberías presentarla pronto a la familia. Uno de los invitados comentó, así que Alejandro tiene a alguien que le gusta, y tu madre todavía intentando hacer de casamentera. Solo entonces miré directamente a Alejandro. Su expresión era peor que la de su madre, con el rabillo de los ojos ligeramente enrojecido. No me molesté en seguir mirando, me despedí de todos los presentes y me fui por mi cuenta. Capítulo 2. Al salir de la sala, me dirigí directamente al buzón del jardín delantero. Después de revisar carta tras carta, finalmente encontré una dirigida a mí. Laura. La voz de Alejandro sonó desde atrás. Me di la vuelta rápidamente, escondiendo la carta tras mi espalda. ¿Qué te pasa hoy? Fruncí el ceño y pregunté, ¿qué ocurre? Ayer me confesaste tus sentimientos y hoy dices que me ves como un hermano. ¿No puedes dejar de ser tan voluble? Mi madre te trata como a una hija y tú la avergüenzas en público. Lo miré en silencio, recordando mi vida anterior. Después del matrimonio, la madre de Alejandro también solía humillarme en público, y cuando me quejaba con Alejandro, solo recibía sus reproches. Él decía, ¿no es mi madre lo suficientemente buena contigo? No puedes soportar que te diga unas pocas palabras. Así que ahora le devolví sus palabras, si tu madre me trata como a una hija, ¿no puedes soportar que su hija diga unas palabras sinceras? Se quedó sin palabras y suspiró, estás muy rara. Desde su perspectiva, definitivamente algo me pasaba. Después de todo, en mi vida anterior, cuando mis padres fallecieron, consideré sinceramente a la familia de Alejandro como la mía propia. Nunca me atreví a desobedecer a su madre y siempre intenté complacer a Alejandro con cautela. Me reí con frialdad. Entonces, ¿por qué estás molesto? ¿No te disgustaba que te persiguiera? Que diga que no me gustas debería alegrarte. Me di la vuelta para irme. Alejandro respondió, yo no. Eso no importa. Nada de eso importa, Alejandro, si me amas o no, ya no tiene sentido. Al oír esto, Alejandro frunció el ceño, Laura, sigues siendo tan difícil de tratar. Después de la muerte de mis padres, cuando perdí mi apoyo, la actitud de Alejandro hacia mí cambió. Antes me hablaba con dulzura, ahora dice que soy difícil de tratar. ¿Soy difícil de tratar? Solo porque no sigo sus deseos. Sus supuestas palabras amables solo buscan tranquilizarme, preferiblemente para convencerme de comprometerme con él. En mi vida anterior, después del compromiso, inmediatamente usó la expansión de los negocios de la empresa como excusa para que le diera la mayor parte de mis bienes. Con mi ayuda, Alejandro se apoderó del negocio inmobiliario y de alimentos locales, convirtiéndose en el hombre más rico de la zona. Durante esos más de 30 años de matrimonio solo de nombre, todos envidiaban que fuera la esposa del hombre más rico, sin saber que sin mí, Alejandro nunca habría llegado tan lejos. En esta vida, me quedaré en lo alto y veré cómo la familia de Alejandro se destruye a sí misma como payasos. No me molesté en decir más, solo sonreí, sí, soy difícil de tratar, ¿y qué? Al volver a mi habitación, abrí ansiosamente la carta. En realidad, tengo un tío, hermano de mi madre por parte de padre, que ahora vive en el extranjero. Lo había visto una vez, cuando vino a pedir ayuda para tratar la enfermedad de su madre. Mis padres lo ayudaron bastante y le recomendaron buenos hospitales. Después, las dos familias mantuvieron algo de contacto, aunque en los últimos años se había perdido. En mi vida anterior, mi tío se enteró de la muerte de mis padres en el accidente de coche un año después. Al enterarse de que la familia de Alejandro me había adoptado, me escribió una carta. La carta llegó a nuestra antigua casa y luego fue redirigida al buzón de los Alejandro. La madre de Alejandro siempre supo de mis cartas, pero las escondió y nunca dijo nada. Solo muchos años después me enteré de que mi tío había estado enviándome dinero y cartas, pero para entonces, ya era demasiado tarde. Al leer la carta, entendí que mi tío no podía volver al país por ciertas razones, por eso eligió contactarme por carta. En ella decía que esta era la 10ª que escribía, con contenido similar a las anteriores, me contaba sobre su situación en el extranjero,
me consolaba y me preguntaba si quería ir al extranjero. La carta contenía bastante dinero y un billete de avión. Se me hizo un nudo en la garganta. Todavía tengo familia. El punto de embarque estaba en la ciudad vecina, para dentro de 4 días. Me animé, ahora tenía que ocuparme de la herencia de mis padres. Las propiedades las dejaría por ahora, ya que estaban en buenas ubicaciones con potencial de revalorización. Planeaba dividir el dinero, la mitad para llevar al extranjero y la mitad en el banco. Además, como no conocía bien a mi tío, primero debía asegurar mi seguridad antes de contactar con su familia. Capítulo 3. Antes de irme, coincidió con una reunión de compañeros de clase. Cuando llegué, Alejandro ya estaba allí. Alguien bromeó: ¿cómo es que Laura no está contigo hoy? Sí, ¿dónde está tu futura esposa? Alejandro jugaba con un encendedor y dijo: qué pesadez, estoy más tranquilo sin ella. Además, no me gusta Laura. Las risas resonaron por toda la sala. ¿Entonces quién te gusta, la belleza de la clase? Entre bromas, empujaron a Marta hacia Alejandro. Mi acompañante se sintió incómoda y tosió suavemente. Bajo las luces de colores, todos notaron mi presencia. Me acerqué con naturalidad y dije: qué animado está esto, continuad. Alejandro protegió instintivamente a Marta y dijo: Laura, ¿qué pretendes ahora? Sonreí y dije: Alejandro, ¿por qué no dijiste antes que me detestabas? Eres un cobarde. Aplaudí una vez y añadí: bien, si no soy bienvenida, me voy. Antes de que nadie pudiera reaccionar, ya había salido por la puerta. Alejandro me siguió inmediatamente: Laura, escúchame. Ah, Marta se ha desmayado. Se oyeron los gritos de sorpresa de los compañeros. Alejandro me abandonó de inmediato: Laura, antes hablé enfadado, te lo explicaré más tarde. Sin terminar la frase, corrió hacia donde estaba Marta. Observé todo fríamente y me di la vuelta, marchándome con determinación. Ya no habría oportunidad para explicaciones. En 3 días me iría al extranjero. Desde entonces, no pensaría más en ti, y tú tampoco deberías pensar en mí. Al día siguiente, mientras ordenaba mi habitación y tiraba lo que no necesitaba, vino la madre de Alejandro y me preguntó indirectamente sobre qué universidad había elegido. Por supuesto, no le conté sobre mis planes de estudiar en el extranjero, simplemente mencioné una universidad cualquiera para contentarla. La madre de Alejandro elogió esa universidad y luego empezó a hablar del matrimonio con Alejandro. Podéis comprometeros primero, eso no interferirá con vuestros estudios. Antes de que pudiera rechazarlo, cambió de tema para consolarme: ya le he preguntado a Alejandro, él y esa Marta son solo compañeros de clase, te preocupas demasiado. Seguía sin querer rendirse. Me alejé de ella y dije: tía, realmente no siento nada por Alejandro. La madre de Alejandro seguía sin creerme y se apresuró a prometer: mi niña, haré que Alejandro corte toda relación con esa compañera. Alejandro escuchó esto por casualidad. Sin entender la situación, se acercó a mí con pasos firmes, mirándome con decepción y disgusto. Señorita, ¿necesitas que todo el mundo gire a tu alrededor? Marta tiene mala salud y su familia es pobre, solo le estoy cuidando un poco, ¿y tú tienes que hacer que todo el mundo lo sepa y quejarte con mi madre? Como si quisiera descargar su ira, arrancó el collar de cristal que llevaba en la mano, las cuentas cayeron por todas partes, desapareciendo rápidamente. Pensaba darte esto como disculpa, pero ahora veo que no tiene sentido. Te lo diré claramente, no hay nada entre Marta y yo, y no me alejaré de ella por ti. Después de gritarme, Alejandro pateó el cubo de basura que tenía en la puerta para tirar la basura. El cubo se volcó y todo su contenido se desparramó por el suelo. Los ojos de Alejandro se enrojecieron. Todo esto es lo que te regalé. Sí, como ya no me gusta, lo tiré. Diciendo esto, aparté con el pie una cuenta de cristal que había rodado hasta mí. Qué molestia. Ya tenía el pasaporte de cuando viajé al extranjero, y no llevaba muchas cosas. Las joyas valiosas y las escrituras de las propiedades estaban en la caja fuerte del banco. Como los padres de Alejandro estaban en otra ciudad por negocios, no me despediría de ellos en persona. Todos estos años de cuidados solo fueron por la herencia. El dinero que mi tío me enviaba, la madre de Alejandro se lo quedaba en secreto,
aunque fue suficiente para mis gastos diarios. Salí con mi pequeña maleta y me encontré con Alejandro y Marta en la sala de estar. Parecían haber regresado de fuera. Mi maleta llamó la atención de Alejandro. Preguntó, ¿a dónde vas? ¿Vas a quejarte con mi madre otra vez? No me interesa. Les indiqué que no bloquearan el paso. Voy a casa de una compañera, tu madre lo sabe. No mentí, realmente le había dicho a su madre que me quedaría 2 días en casa de una compañera. Alejandro seguía molesto y dijo fríamente, vuelve tú sola, no iré a buscarte. No importaba. Marta, que había sido ignorada hasta entonces, se acercó de repente y dijo lastimeramente, Laura, mi familia me ha echado y no tengo a dónde ir, Alejandro solo me está ayudando. No te enfades con él por mi culpa, lo siento. No tienes que disculparte con ella. Alejandro agarró la muñeca de Marta. Si no fuera por su entrometimiento, mi madre no te habría molestado. ¡Qué pareja tan amorosa! Me pareció absurdo y seguí caminando. Detrás de mí, la voz débil y lastimera de Marta continuó, Alejandro, ¿no deberías ir a consolar a Laura? No hace falta preocuparse por ella, no tiene a dónde ir, volverá tarde o temprano. El tono de Alejandro era seguro, frío y despectivo. Me detuve un momento antes de seguir caminando. Así que me trataban así porque pensaban que no tenía a dónde ir. No importa, la próxima vez que nos veamos, os haré probar lo que se siente al no tener salida. Capítulo 4. El primer día después de que Laura se fue, Alejandro no sintió nada especial. Al segundo día, preguntó irritado a la sirvienta, ¿la señorita aún no ha vuelto? La sirvienta negó con la cabeza. Las hermosas cejas del joven se fruncieron. Qué caprichosa, si tanto le gusta estar fuera, que no vuelva nunca. Después de decir esto con rabia, volvió a preguntar a la sirvienta, ¿dijo a qué casa de qué compañera iba? La sirvienta volvió a negar. Alejandro se sintió más inquieto, como si tuviera una piedra en el pecho que no le dejaba respirar. Al pasar por la habitación de Laura, junto a la planta de hojas anchas cerca de la puerta, algo brilló. Se agachó a recogerlo, recordando algo, era una cuenta solitaria del collar de cristal. Alejandro se quedó absorto y luego se agachó, buscando inexplicablemente más cuentas. Un arrepentimiento repentino lo invadió. ¿Por qué había roto el collar? Era el regalo de graduación que quería darle a Laura. Siempre supo que a Laura le gustaban los accesorios brillantes. También sabía que aunque Laura tenía mal carácter, se había contenido mucho después de la muerte de sus padres. ¿Por qué tuvo que hacerle enfadar? Pensó que cuando Laura volviera, le pediría disculpas sinceramente. Pero esperó 1 día, 2 días, 3 días, y Laura no volvió a casa. La inquietud crecía en su interior. Empezó a llamar a los compañeros cercanos a Laura, pero todos respondieron que no la habían visto. No lo creía, fue a buscar casa por casa, pero seguía sin noticias de Laura. Hasta que abrió la puerta de su dormitorio, la habitación antes acogedora estaba vacía, los peluches que le había regalado habían desaparecido, su ropa y zapatos tampoco estaban. Alejandro buscó frenéticamente por la habitación, intentando encontrar rastros de la vida de Laura allí, pero solo encontró una nota bajo un libro sobre la mesa. Me he ido, tío y tía, no se preocupen. Después de aterrizar, no llamé inmediatamente al número que mi tío me había dado. Contraté a un detective para investigar brevemente la situación de la familia de mi tío. Afortunadamente, descubrí que mi tío tenía una gran granja en cierto estado, con buena reputación local, una familia pequeña y armoniosa. También me preparé para lo peor, si no podía confiar en mi tío, podría estudiar aquí por mi cuenta. Después de la investigación, compré regalos para todos y contacté con mi tío. Cuando supo que había llegado, vino inmediatamente a recogerme. 3 días después, finalmente llegué a su granja. Mi tío era más de 10 años mayor que mi madre, y los años de buscar oro bajo el sol lo habían envejecido. No era muy hablador, al verme solo comentó, «Te pareces tanto a tu madre». Luego me dio una tarjeta para que gastara libremente. Me llevó a montar los caballos de la granja y no le importó que jugara con sus perros grandes. Mi tía hacía postres deliciosos. Aunque, sinceramente, eran muy dulces y comías demasiados.
pero era tan amable que siempre me preparaba diferentes dulces. El hijo de mi tío estaba casado. Su hija solo era un año mayor que yo, y al ver mi ropa, sacudió la cabeza dramáticamente. Dios mío, no dejes que esa ropa tan fea arruine tu figura. Inmediatamente me llevó de compras locas por la ciudad. Con ella, rápidamente me integré en el círculo de jóvenes locales. Al terminar el verano, era hora de ir a la universidad. Gracias a los contactos de mi tío, entré en la misma universidad que mi prima y elegí finanzas. No había opción. Mis experiencias pasadas y mi situación financiera actual me hacían sentir que podría tener éxito en este campo. La vida aquí era más acogedora de lo que imaginaba. En vacaciones trabajaba y jugaba en la granja, en la escuela estudiaba con compañeros de todo el mundo. En segundo año, después de una investigación exhaustiva, decidí comenzar con el comercio de importación y exportación. Se lo dije a mi tío, quien no se opuso e incluso me preguntó si necesitaba dinero o que me presentara a algunos empresarios. Tener un mentor seguramente evitaría errores, pero pensé que cometer errores como principiante no era malo. Era joven, tenía dinero y tiempo, podía permitirme el costo de aprender. Así que junto con 3 compañeros de clase invertimos en una pequeña empresa, exportando ropa y alimentos a países vecinos. Un año después, en tercer año, la empresa ganó algo de dinero, pero mis compañeros tenían diferentes ideas. Algunos querían independizarse después de ganar dinero, otros se retiraron por la inestabilidad de las ganancias. No hubo opción, la empresa tuvo que disolverse. Sin embargo, dirigir la empresa me dio mucha experiencia, y pensé que si pudiera ser la fábrica de origen de los productos de importación y exportación, ganaría mucho más. Así que volví a hacer planes e investigaciones, preparándome para abrir otra empresa antes de graduarme. En mi tiempo libre, usé el dinero ganado para comprarle un coche a mi tío y un apartamento cerca de la universidad para mi prima y para mí. En el apartamento adopté muchos gatos callejeros. Cuando el sol brillaba en el balcón, se acurrucaban a mis pies para dormir. Mientras acariciaba a uno y jugaba con otro, vagamente recordaba mi vida anterior. Capítulo 5. Siempre me gustaron los gatos. Cuando por fin convencí a Alejandro de comprar un siamés, apenas lo llevamos a casa, sus padres lo despreciaron, diciendo que los gatos afectaban a las mujeres embarazadas. Ya no puedes concebir y encima traes esto. El pequeño siamés, sin saber que había hecho mal, se acurrucó en mis brazos con tristeza. Solo pude confiárselo a una compañera que también amaba a los gatos, dándole dinero y provisiones, visitándolo regularmente. Abracé a un gato anaranjado de pelo largo, sintiendo que hacía mucho que no pensaba en mi vida anterior, en la familia de Alejandro. Después de todo, ahora era feliz, no había necesidad de recordar cosas desagradables. En el segundo semestre del tercer año, establecí mi nueva empresa de productos lácteos. Planeaba perfeccionar la cadena de producción paso a paso, desde la cría de vacas hasta el procesamiento. Finalmente, en el año de graduación, completé toda la cadena productiva, lo que me permitió reducir significativamente los costos. Ya tenía poder de negociación tanto en el mercado nacional como en las exportaciones. Cuando todo se estabilizó, propuse volver a mi país para una visita. Mi tío no se opuso y mi prima me acompañó. Apenas aterrizamos, Anderson, mi socio rubio de ojos azules, me recibió con un ramo de rosas. Laura, ¿te sorprende? Suspiré, ¿no deberías estar negociando los terrenos? ¿Quién se encargará si estás aquí? Sus ojos verdes brillaron. En tu corazón, la empresa siempre es más importante que yo. Por supuesto, no te hagas la víctima. Mi prima reía cubriéndose la boca. Es tan guapo como tu guardaespaldas. Luego levantó discretamente el pulgar hacia Anderson. Ánimo. Animado, Anderson vino confiado a llevar mi maleta, pero antes de que pudiera tocarla, una figura alta se interpuso a mi lado, tomando el asa y sosteniendo caballerosamente un paraguas para nosotras. El antebrazo musculoso que se extendía frente a mí mostraba venas bajo la piel bronceada. El coche privado está listo, jefa. La voz de Javier era fría, pero su tono amable. Al levantar la vista, vi a un hombre de pelo y ojos negros, sin expresión en el rostro, bloqueando a Anderson como si ni siquiera lo hubiera notado. Qué infantil, pensé mientras me sentaba en el coche. El país había cambiado mucho.
Primero fui a visitar las tumbas de mis padres. Al llegar, había un ramo marchito de crisantemos blancos meciéndose con el viento, probablemente dejado por algún amigo de mis padres. Aparté los crisantemos, coloqué mi ramo y les conté sobre mi vida en el extranjero. Les hablé sobre la bondad de mi tío, la buena cocina de mi tía, las ocurrencias de mi primo y su esposa con sus hijos. Sobre mí misma, todo estaba bien. Tenía familia en quien apoyarme, me había graduado con honores y había encontrado muchos amigos afines en los negocios. No se preocupen, me cuido muy bien. Empezó a llover, el agua en mi boca sabía salada. Después de la visita, salimos del cementerio. Anderson sostenía el paraguas para mi prima, mientras Javier caminaba a mi lado. Nos cruzamos con una pareja. El hombre llevaba crisantemos blancos, la mujer lo seguía con un paraguas, diciendo cosas desagradables. Aunque vengas todos los días, no te encontrarás con Laura. Estoy embarazada y ni siquiera puedes considerar mis sentimientos. Esa voz me resultaba familiar y extraña a la vez. Me giré instintivamente, eran Alejandro y Marta. Mi prima y Anderson, al oír mi nombre, me miraron. Negué con la cabeza, indicando que lo ignoraran. Marta seguía hablando cuando Alejandro se detuvo bruscamente y le arrebató el paraguas, tirándolo. ¿Puedes callarte un momento? Eres insoportable. Marta gritó, casi cayéndose. Viendo que iban a pelear frente a las tumbas de mis padres, rápidamente pedí al personal del cementerio que se ocupara. Desafortunadamente, al ir a ver la casa antigua, me encontré con un amigo mayor. Conocía a mis padres y a la familia de Alejandro, y pronto llamó a la madre de Alejandro para informarle de mi regreso. Ella se emocionó mucho, pidiéndome que le esperara. Niña, ¿por qué no le dijiste a tu tía que habías vuelto? Estaba tan preocupada, déjame ir a buscarte. No, tía, tengo asuntos que atender. Colgué inmediatamente. Cuando madre e hijo llegaron, nuestro grupo ya se había ido al hotel de la ciudad. Esa noche había una cena de negocios para contactar con varios promotores inmobiliarios. En la fiesta, mantuve buenas conversaciones con varios empresarios. Por un lado, tenía mis propias ideas sobre los negocios, y por otro, todos tenían conexiones con mis padres. Con mis contactos y recursos económicos, las negociaciones iban bien. Sin embargo, a mitad de la fiesta, se oyó un alboroto en la entrada del salón. El empresario me miró, sabiendo que había sido adoptada por la familia de Alejandro, y sonrió diciendo que había olvidado invitar al señor Alejandro, que deberían hacerlo pasar. Externamente no reaccioné, pero por dentro me pareció gracioso. No era un olvido, simplemente no consideraban importante a la familia de Alejandro. Sin mi apoyo financiero, su pequeña empresa tenía dificultades, y con los cambios en las políticas, estaba casi en quiebra. En esas circunstancias, nadie quería relacionarse con ellos. No me opuse, ya que los extraños no conocían mi historia con la familia de Alejandro, y si se difundía que era ingrata, no sería bueno. En apariencia, debía mantener las formas. Capítulo 6. La mirada de Alejandro se posó inmediatamente en mí. Llevaba un traje de diseñador algo gastado, arrugado por el forcejeo anterior, pero sin preocuparse por arreglarlo, caminó hacia mí a grandes pasos. Laura. Por fin has vuelto. Sus ojos brillaban con intensidad, como lámparas encendidas que iluminaban su mirada antes apagada. No me moví, y justo antes de que Alejandro se acercara, 3 personas se interpusieron frente a mí. Mi prima frunció el ceño. ¿Quién eres tú? Anderson, con las manos en la cintura, dijo, ¿otro más? Javier, en silencio, se remangó y se quitó el reloj de la muñeca. Laura, los ojos de Alejandro se enrojecieron. ¿Por qué? No quería rememorar el pasado. Tanto tiempo sin vernos, tengo asuntos que atender. Detrás de Alejandro, su madre nos alcanzó. Aprovechando su edad, se abrió paso descaradamente. Laura, niña, ¿cómo pudiste irte sin decir nada? ¿Dónde has estado todos estos años? Mientras hablaba, me tomó la mano y comenzó a llorar. Me solté lentamente. Tía, recibiste todas las cartas que mi tío envió, ¿por qué no me lo dijiste? Además, dejé una nota cuando me fui.
Nadie presente era tonto. Con estas dos frases, todos entendieron la situación. La madre de Alejandro había interceptado las cartas de mi tío, intentando evitar que encontrara a mi familia. No lo hizo por cariño hacia mí, sino por mi patrimonio. La madre de Alejandro dejó de llorar inmediatamente, riendo incómodamente. Laura, no te enfades. ¿Cómo ibas a saber si no era una estafa? Después de que te fueras, Alejandro te buscó durante mucho tiempo, deberían hablar. Y empujó a Alejandro hacia mí. Alejandro guardaba silencio, mirándome con ojos enrojecidos. Su mirada me incomodaba. Apenas fruncí el ceño, Javier se acercó, pidiendo a Alejandro que se alejara. A la jefa no le gusta que se le acerquen tanto. Anderson, desde el otro lado, dijo, oye, si alguien tan guapo como yo no puede conquistarla, tú deberías rendirte. Alejandro los ignoró y me preguntó, ¿por qué te fuiste? ¿Sabes cuánto tiempo te busqué? Negué con la cabeza. No lo sé, ni me interesa saberlo. Alejandro se quedó paralizado, sacó un collar de cristal del bolsillo. Lo arreglé. Aquel día fui a buscarte para reconciliarnos. Laura, nunca volveré a ser tan tonto. Hablaba con sinceridad, con lágrimas en los ojos. Anderson miró el collar y se rió. Vamos, ¿te atreves a regalar algo tan barato? Alejandro me miró profundamente. Te daré lo que quieras, solo no me ignores. En realidad, nunca me importó el valor de los regalos. Antes, me alegraba durante días con solo un peluche de Alejandro, porque lo quería a él. Pero ahora, no solo no lo quería, sino que ni siquiera valía la pena odiarlo. Sin los sentimientos que me cegaron en mi vida anterior, ni siquiera merecía ser mi rival. Me parecía más interesante tu antigua actitud presumida, sonreí. Era bastante cómico verte creer que podías controlarme. Laura, eso lo dije enfadado. Se apresuró a explicar. Yo pensaba. No importa. Tomé una copa de champán de un camarero y dije fríamente. ¿Tu esposa sabe que has venido a buscarme? ¿Podrías dejarme negociar en paz? Los labios de Alejandro temblaron, como si hubiera recibido un gran golpe. En mi vida anterior, cuando quería hablar con él, decía que no lo molestara mientras trabajaba, y su trabajo era vivir con Marta y tener hijos. Al ver que me iba, Alejandro se desesperó. No te vayas, ¿podemos empezar de nuevo? Esta vez, antes de que pudiera responder, mi prima le arrojó una copa de vino a la cara. Sinvergüenza. Tienes esposa y vienes a molestar a mi hermana. Alejandro perdió todo el color del rostro. No te oculté intencionalmente lo del matrimonio, Laura, solo quería recuperarte, no te enfades. Lo de Marta fue un accidente, me drogó, por eso cometí ese error. Durante todos estos años, solo te he querido a ti. Finalmente, madre e hijo fueron invitados a retirarse. Al terminar la fiesta, Alejandro seguía esperando verme. Inesperadamente, Marta apareció con su gran vientre, golpeando y gritando a Alejandro. Llevo el hijo de tu familia, Alejandro, y tú sigues pensando en otra mujer. ¿Qué clase de persona eres? Las embarazadas son emocionalmente sensibles, y Alejandro no solo no la consoló, sino que se quejó de su ruido y le dijo que se largara a casa. Al final, acabaron peleándose. Aparté la mirada y me subí al coche. Alejandro abandonó a su esposa que necesitaba ir al hospital y corrió tras mi coche, gritando mi nombre. Qué apasionado, dijo mi prima con disgusto. Menudo sinvergüenza. La corregí, no es pasión por mí, solo quiere usar nuestro pasado para conmoverme y que ayude a su familia. Ese tipo de persona solo se ama a sí mismo. Capítulo 7. Las negociaciones iban bien, y debido a la cantidad de trabajo preparatorio inicial, tendría que quedarme en el país por un tiempo. Anderson regresó primero a Estados Unidos, advirtiéndome repetidamente, no te reconcilies con ese tipo. Y tampoco con el guardaespaldas Javier, con su salario ni siquiera puede comprarte un reloj. Con todos esos músculos, seguro que es violento. Javier se acercó silenciosamente y dijo, jefa, también tengo un gimnasio, los beneficios mensuales. Les lancé una mirada de reproche, puedo comprarme mis propias cosas. Ahora solo me interesa ganar dinero,
Y quien me lo impida será despedido. Anderson miró mal a Javier y subió al avión enfurruñado. Javier silenciosamente tiró de sus mangas, como intentando ocultar sus músculos. Pero con sus hombros anchos y cintura estrecha, podía ocultar sus brazos, pero no sus musculosos pectorales. ¡Qué infantil! Alejandro intentó buscarme varias veces, pero luego tuvo tantos problemas que dejó de venir. Después de que Marta fuera hospitalizada, todos sus parientes vinieron a exigir explicaciones a Alejandro. La empresa de la familia Alejandro, que ya tenía malos resultados, se declaró en bancarrota con este escándalo. Además, contrataron abogados poderosos para el divorcio de Marta y Alejandro, y ella se quedó con la mayor parte de los bienes restantes de la familia. La madre de Alejandro sufrió un shock y empezó a delirar, regañando al aire como si fuera una nuera inexistente. Si no tomas la medicina, ¿cómo darás un hijo a nuestra familia? Si no te arrodillas, ¿cómo le darás un hijo a Alejandro? Alejandro pidió dinero a Marta para el tratamiento de su madre. Pero los parientes de Marta se habían llevado la mayoría del dinero, y ella, resentida con la familia Alejandro, no ayudaría aunque pudiera. Volvieron a pelear, y esta vez Alejandro culpó a Marta de toda su desgracia. Pronto fue arrestado. Fingí bondad visitando a la madre de Alejandro en el hospital, incluso pagué sus gastos médicos, y todos alabaron mi lealtad. De pie junto a su cama, sonreí y pregunté, tía, ¿recuerdas tu vida anterior, verdad? ¿Pensaste que llegaría este día cuando me torturabas? Sabías que Alejandro tenía a alguien fuera, pero me culpabas por no poder tener hijos. Mientras yo tomaba medicinas y me arrodillaba, tú disfrutabas con el hijo de Marta. Ahora prueba mi sufrimiento. La madre de Alejandro abrió mucho los ojos, agitando las manos sin poder tocar ni mi manga, solo podía babear con la boca abierta, sus ojos llenos de resentimiento. Antes de ir a prisión, Alejandro pidió verme una vez, y acepté. Lloró arrepentido. De repente aparecieron muchos recuerdos que no me pertenecían. Vi como en mi vida anterior fui tan frío contigo, causándote una vida de soledad. ¿Puedes perdonarme? Te amaba, pero no me atrevía a enfrentar mis sentimientos porque quería escapar del control de mis padres. Siempre los obedecía, pero cuando me pidieron que te amara, me porté como un tonto e hice lo contrario. Fui tan inmaduro, y ahora lo he perdido todo. Sollozaba mientras hablaba. Negué con la cabeza. Él continuó, esta vida tan miserable es mi castigo. No pude evitar reír, ¿castigo? Qué casualidad, ¿no? Señalé la ventana de cristal que reflejaba mi expresión algo excitada. ¿Crees que tu empresa quebró por el entorno? ¿Crees que Marta encontró el lugar de la fiesta por casualidad? ¿Y que los parientes de su pueblo consiguieron fácilmente un equipo de abogados de élite? El rostro de Alejandro perdió todo color, pero sus ojos estaban aterradoramente rojos. ¿Tanto me odias? ¿Cómo no iba a odiarlo? En mi vida anterior no hice nada malo, pero viví una vida miserable, solo porque codiciaban mi fortuna y arruinaron mi vida. En esta vida apenas moví algunos hilos, ya fui bastante misericordiosa. Todas esas decisiones las tomó la familia Alejandro por sí misma. Me levanté, dejando a Alejandro con unas últimas palabras, le contaré a tu madre sobre ti. Saliendo de la prisión, subí al coche privado. El sedán negro avanzaba entre la lluvia, el nuevo distrito comercial ya mostraba sus rascacielos, mi futuro estaba llegando.